Bueno, ya estamos de regreso, chicos, y vamos a continuar con estos detalles que estamos viendo. Y bueno, pues hasta aquí hemos visto algunos aspectos del desarrollo del plano, precisamente de nuestro sistema nervioso. Después vimos aspectos generales de los tres sistemas. Y vimos las etapas para la formación de la neurulación y cerramos hace 10 minutos precisamente con esas teorías, ¿no? La teoría clásica y la teoría del conjunto están involucradas, que se han descrito para la formación de esos neurones. ¿Okay? Antes de continuar con el desarrollo del tubo neural, yo creo que es prudente en este momento revisar algunos aspectos de las otras estructuras que acompañan al tubo neural, porque cuando se cierra el neuroporo, los neuroporos, tanto rostral como caudal, ya sea por la teoría clásica o por la teoría... No creo que sea... Ya sea por la teoría clásica o la teoría del multipunto, el detalle es que cuando se cierren, ¿no?, empieza la formación del tubo neural como tal, por la proliferación de algunas de sus paredes. Pero antes de hablar de eso, sabemos que cuando se empiezan a fusionar los pliegues neurales, esos pliegues neurales que condicionan, repito, la formación del tubo neural, también se forman, decíamos, las células de la cresta neural, ¿ok? Esas células de la cresta neural que decíamos que tenían su origen, ¿en dónde? En los pliegues neurales. Miren, las células de la cresta neural se desprenden del tubo neural a nivel de sus pliegues neurales. ¿Por qué las células de la cresta neural se desprenden del neuroectodermo, de esa placa neural? ¿Por qué se desprenden? Obviamente hay factores moleculares asociados a esta formación de crestas neurales. Y entonces son inducida el desprendimiento, la separación, por estas dos proteínas, BMP4 y BMP7, se han descrito como factores inductores en la separación, en el desprendimiento del neuroectodermo de las células de la cresta neural. ¿Ok? Estas células de la cresta neural se transforman en células mesenquimatosas. ¿Qué quiere decir mesenquimatosas? Pues que cada vez repitan que les mencionamos que es un mesenquima, es un tejido embrionario indiferenciado. De ahí se podrán formar grandes o varias estirpes histológicas, ¿ok? Ese es un mesenquima. Entonces, las células de cresta neural, además de ser células mesenquimatosas, son células migratorias. Son células que migran para originar y contribuir al desarrollo de muchas estructuras, no solamente del sistema nervioso, sino además de otros órganos como el corazón, la epidermis, la médula suprarrenal, las glándulas en el cuello, los dientes y bueno, tantas que hemos visto nosotros durante todos los módulos, ¿verdad? Bueno, como ustedes saben, si el mesodermo paraxil se organiza en segmentos, y esos segmentos que se organizan se llaman somitómeros, ¿no? Y van desde la región cervicocraneal hasta la cora del embrión, estos segmentos también permiten la asociación de estructuras contiguas en segmentos. Por lo tanto, nosotros podemos decir que hay células de la cresta neural que están asociadas a esos segmentos. Y las células de las crestas neurales que se asocian a los segmentos, podemos dividirla entonces en dos grandes grupos. Un grupo de células de la cresta neural que están asociadas a los somitómeros de la región de la cabeza, les llamaremos células neurales o células de la cresta neural craneal, es el primer grupo. Células de la cresta neural craneal. Estas, dice, existe una relación destacada entre el origen de las células de la cresta neural craneal con el romboencéfalo y su migración al final de los arcos faríngeos. Además, las células de la cresta neural de la región craneal forman componentes esqueléticos del arco faríngeo.
y del tejido conjuntivo. Forman huesos del neurocráneo. Forman pia madre y aracnoides. Forman células parafoliculares o células C de la tiroides. Forman el tabique aortopulmonar. Forman los odontoblastos. Forman el ganglio sensitivo de los nervios craneales 5, 7, 9 y 10 y forman ganglios parasimpáticos ciliar, pterigopalatino, submandibular y óptico. Ahí hay participación en estas estructuras de células de la cresta neural de la región craneal. Pero nosotros decíamos que las células de la cresta neural no solamente están en la región craneal, sino acompañan a todos esos segmentos que hay en la región dorsal del embrión. Entonces tendremos un segundo grupo de células de la cresta neural. Y este segundo grupo se llama células de la cresta neural de la región troncal. Estas células de la cresta neural participan en la formación de la médula de la glándula suprarrenal, ganglios raquídeos, ¿no? De células pigmentarias en la epidermis, células de Schwann en el sistema nervioso periférico, neuronas ganglionares simpáticas, células de la médula suprarrenal, ya habíamos dicho, del plexo prevertebral, del plexo parasimpático intestinal, ¿no? El plexo mientérico. En fin, ahí vemos la participación de estas células neurales de la región troncal. Las células neurales de la región troncal, entonces vemos, son células, decíamos, que son mesenquimatosas, que pueden formar varias estirpes, como lo estamos viendo ahorita. Las del segmento craneal, miren todas las estructuras que forman. Las del segmento, la región troncal, todas las estructuras que forman. Y todas las células, ya sea las craneales y las troncales, son células migratorias. Pero, haciendo un paréntesis, estas células de la cresta neural podrían generar algún problema si no migran. Claro que sí. Si hay algún problema que limite su migración para formar la glándula suprarrenal, para formar el plexo mientérico intestinal, para formar a lo mejor los componentes esqueléticos del arco faríngeo, a todo este grupo de alteraciones, cuando una célula de la cresta neural, ya sea de la región craneal o troncal, no migra, se le conocen con el nombre de neurocristopatías. Entonces, las neurocristopatías son el grupo de alteraciones secundarias a una falta de migración de células de la cresta neural, ya sea de la región craneal o de la región troncal. Existen varias. Las más representativas de las neurocristopatías son el carcinoma medular de la glándula tiroides, el schwannoma, la fibromatosis tipo 1, el megacolon congénito, ¿se acuerdan? La primera de Hirschsprung, ¿no? Megacolon congénito. El labio hendido y fístula palatina, el síndrome de DiGeorge. El síndrome de DiGeorge es una falta de formación de algunos de los arcos faringios que causan la deformación en los procesos faciales, el neuroblastoma, el feocromocitoma. Todas estas alteraciones, ¿no? Hay algunas otras, pero esas son las más representativas, forman parte, repito, de las llamadas neurocristopatías, secundarias a falta de migración de células de la cresta neural, ya sea de la región craneal o de la región troncal. ¿Ok? Bueno, una vez hecho este paréntesis, regresemos al tubo neural, ¿no? Decíamos que nuestro tubo neural entonces se cerraba o empezaba su formación cuando se cierran los neuroporos, el neuroporo rostral y el neuroporo caudal. Para el cierre del neuroporo rostral y caudal podíamos ocupar, ¿por qué no decirlo así?, la teoría clásica o la teoría del multipunto. ¿Sale? Ya vimos que hay dos teorías de cierre de estos neuroporos. Bueno, cualquiera que fuera, ¿no? Porque, bueno, ambas están aún en discusión. A ver, por ahí, no sé si salga otra teoría, pero ahorita estas se describen. El detalle es de que una vez que se cierran aquí los neuroporos, craneal y rostral, las paredes
las paredes de este tubo neural inician un proceso de proliferación. Pero el proceso de proliferación no es igual en un segmento y otro. Pareciera entonces que del cuarto par de somitas hacia arriba, de aquí hacia arriba, las células del neuroepitelio del tubo neural proliferan de manera diferente a las células que están de este cuarto par de somitas hacia abajo. Se han considerado que existen factores o inductores neurales diferentes en un segmento craneal que los que actúan en el segmento caudal. En esta imagen podemos ver cuáles son los factores inductores que favorecen el desarrollo de nuestra región craneal del tubo neural, de toda esta zona. Y estos son nogina y cordina. Acuérdense, estas proteínas inductoras neurales, ¿verdad? ¿De dónde venían? De la notocorda, del nodo de Jensen, del mesodermo paraxil. De todas estas zonas vienen estas proteínas inductoras neurales, nogina y cordina. Ellas participan activamente en esto. Y, por otra parte, se han descrito algunas proteínas de secreción, como WNT3 y un factor de crecimiento de fibroblastos, que son los que tal vez los que mantienen, ¿no?, un desarrollo incipiente en las paredes de esta región caudal de mi de mi tubo neural. ¿Ok? Cuando se cierran entonces nuestro tubo neural, por la teoría que sea, y por la acción de esos factores inductores que ya revisamos, el tubo neural pasa de ser exclusivamente un tubo, como lo estamos pintando aquí, a ser una estructura que de esa región, de ese cuarto par de somitas de arriba, va a formar dilataciones y constricciones. Estas dilataciones y estas constricciones van a formar las llamadas vesículas, vesículas cerebrales primarias. Las vesículas cerebrales primarias entonces se forman solo si se cierran los neuroporos y solo si actúan las proteínas inductoras, cordina y nogina. Si no, no se forman las vesículas cerebrales. Y entonces tendríamos lo que se conoce con el nombre de anencefalia, ¿verdad? Los defectos del tubo neural los veremos al finalizar algunos elementos que todavía nos faltan de este tema. ¿Ok? Aquí estamos viendo en esta imagen entonces el nombre de las vesículas cerebrales primarias que ustedes ya conocen bien: prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Son 3 las vesículas cerebrales primarias que se hacen evidente al finalizar la cuarta semana del desarrollo. Pero conforme el tubo neural se va desarrollando, estas vesículas siguen en proceso de proliferación a tal grado que en el periodo embrionario final, o sea, el periodo embrionario termina en la 8ª semana. Entonces me estás hablando que en la 6ª, 7ª y 8ª semana, ¿ok? En esas etapas del desarrollo, las vesículas cerebrales ocupan prácticamente la mitad del embrión. ¿Cómo que la mitad del embrión? Sí, porque un embrión al final del periodo embrionario representa hasta la mitad, la cabeza representa hasta la mitad del cuerpo del embrión. Entonces, aquí estoy pintando un embrión. Miren el tamaño de la cabeza. Aquí exageré, ¿verdad? Pero miren el tamaño de la cabeza. Y este tamaño de la cabeza del embrión, que representa prácticamente la mitad del cuerpo, es cabeza. Entonces, esta mitad es representada por el crecimiento acelerado de las vesículas cerebrales primarias. Es tanto el desarrollo que tienen estas regiones, estas vesículas, que este tubo neural no tiene espacio hacia arriba y tiene la necesidad ahora de flexionarse, de doblarse hacia la región rostral. Vamos a dibujar.
Vamos a dibujarlo, me voy a la plumita y lo voy a dibujar. Voy a dibujar por dentro las vesículas cerebrales y voy a representar cómo tienen la necesidad de flexionarse, porque ya no caben en esa región de la cabeza del embrión. ¿Ya vieron? Está el desarrollo del sistema nervioso, de estas vesículas, que no puede irse hacia adelante, no hacia arriba, pero se flexiona, se va hacia la región rostral para continuar su desarrollo. Este cambio en la posición del tubo neural con sus vesículas cerebrales es importante porque marca dos sitios de pliegue que son fundamentales para el desarrollo posterior de nuestro tubo neural. Estos cierres se conocen con el nombre de flexuras o dobleces. Las flexuras, ¿dónde estoy? Perdón. Estas flexuras o dobleces reciben el nombre de flexura cefálica, que está en el cuerpo del mesencéfalo, y flexura cervical, que está en la porción más caudal del romboencéfalo, muy cerca de la médula espinal, de la porción estrecha del tubo neural. Entonces, estas son las dos flexiones que se hacen evidentes cuando mi tubo neural tiene la necesidad de flexionarse, de doblarse hacia la región rostral. Flexura cefálica está en el cuerpo del mesencéfalo. Flexura cervical está en la región caudal, en la más inferior del romboencéfalo, muy cercano al límite con la porción estrecha del tubo neural. ¿Ok? Es importante mencionar que estas dos flexuras son en sentido ventrodorsal, o sea, del frente hacia atrás. Y menciono estos porque conforme se vaya avanzando el desarrollo de este embrión, va a ir creciendo y va a tener necesidad de experimentar otro doblez extra. Pero al experimentar otro doblez más este tubo neural, ahora se va a hacer evidente una flexión más, pero esta flexión es en sentido inverso, de la región cráneo dorsal a la región ventral. Entonces, estas dos flexiones son en esta dirección y la flexión que viene en un segundo momento será en esta dirección. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí está. Esta nueva flexión que hace nuestro tubo neural se llama ahora flexura o flexión pontina. ¿Cómo se llama esta? Chicos, despierten. Cefálica. Flexura cefálica. ¿Y esta? Flexura cervical. Okay. ¿A qué nivel está la flexura pontina? Buena pregunta. El cuerpo del metencéfalo. No tengo idea. Claro, ¿verdad? Prácticamente en el cuerpo del metencéfalo, muy cercano al romboencéfalo. Muy bien, pero es en el cuerpo del cuerpo del romboencéfalo, no metencéfalo, el cuerpo del romboencéfalo. Si se dan cuenta, la flexura pontina que afecta aquí al romboencéfalo, déjenme pintárselo, porque a lo mejor como ahí está el nombre de las vesículas cerebrales secundarias, se pueden un poquito preocupar. Esto que estoy poniendo aquí, este es el prosencéfalo. Este es el mesencéfalo. Y todo este es el romboencéfalo. ¿Ok? Entonces la flexura pontina está en el cuerpo, la parte media del romboencéfalo. ¿Ok? En el romboencéfalo. Si se dan cuenta, prácticamente divide al romboencéfalo en dos segmentos. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿No? No. No, doctor. Muy bien. Perdón, chicos, estaba escuchando un audio.
Muy bien. Bueno, entonces vamos bien hasta ahí, ¿ok? Ahora, una vez que hemos definido estas vesículas cerebrales con la presencia de estas flexuras cerebral, cervical y continua en los diferentes segmentos, vamos a ver qué pasa ya en la quinta semana. En la quinta semana, en esta zona se van a observar algunos centros de organización. Vamos a verlos. Miren, aquí está nuevamente mi, ahí ¿dónde está mi cursor? Está nuevamente claro, está invertido nuestras vesículas cerebrales. Este es el prosencéfalo, en gris, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Miren la flexura pontina, cómo impacta, ¿no? Prácticamente casi dobla al cuerpo del romboencéfalo, ¿no? Miren, así. Ahí está la flexura cefálica y la flexura cervical. Bueno, es importante nuevamente mencionar esas estructuras que se observan en las vesículas cerebrales primarias al final de la cuarta semana, porque en la quinta semana, cuando inicia, se van a observar varios centros de organización. Uno de los primeros centros que se han descrito es uno que se encuentra en la región más rostral del romboencéfalo. Me vengo para acá. Este es el prosencéfalo y la región más rostral del prosencéfalo sería esta, ¿no? Más rostral, la que ve más hacia la cara, al rostro de nuestro embrión. En esta zona, que está marcada con una letra A, ahí se encuentra un centro de organización que recibe el nombre de cresta neural. ¿Ok? Este centro de organización no es el único. Se ha descrito la presencia de un segundo, ¿sí? Un segundo centro de organización, y este centro de organización se encuentra a nivel se llama istmo, y se encuentra a nivel de la flexura pontina. Se llama istmo porque es la región más estrecha. Entonces aquí está representado con la letra B. Perdón, aquí la letra B se subió, pero debe de estar aquí. Esta es la región más estrecha y simula como si fuera un anillo. El istmo, que es el centro de organización número 2, es como si fuera un pequeño anillo que está rodeando toda esta zona estrecha. ¿De quién? Del romboencéfalo. ¿Ok? Entonces ya ubicamos dos centros de organización. Uno en la región más rostral del prosencéfalo. ¿Cómo se llama? Cresta neural anterior. Y otro centro de organización en la porción más estrecha del romboencéfalo, aquí donde impacta la flexura pontiva. ¿Cómo se llama? Istmo. Este que se llama istmo es un centro de organización, decíamos que pareciera un cinturón que está ahí rodeando al romboencéfalo en esta región delgada. ¿Ok? ¿Y por qué es importante mencionar estos centros de organización? Porque en ambos centros de organización va a impactar el factor de crecimiento de fibroblastos número 8. Pero cuando este factor de crecimiento de fibroblastos número 8 actúe sobre la cresta neural anterior, se va a favorecer la expresión de un gen que se llama BF1. El gen BF1 va a favorecer que en este sitio donde está la cresta neural anterior se compacte el neuroectodermo. Vamos a pintarlo ahí. Se compacte el neuroectodermo y haga una estructura que se llama barra terminal. La barra terminal marca un sitio de dicotomía, de división. Y esa barra terminal favorece que de un lado se proyecte por proliferación una estructura y del otro lado se proyecte otra estructura. Estas se llaman vesículas cerebrales secundarias. Son dos. En su conjunto se conoce como telencéfalo izquierdo y telencéfalo derecho. Son dos vesículas cerebrales. Esta región de cresta neural anterior se expresó en ella el factor de crecimiento de fibroblastos número 8. Favoreció entonces la expresión de BF1 y este gen genera el engrosamiento rostral de esta pared del prosencéfalo, se forma la lámina terminal y de ahí, a un lado de la lámina, de un lado y de otro, se expanden las paredes precisamente del prosencéfalo para formar unas nuevas vesículas, el famoso telencéfalo, ¿ok? El famoso telencéfalo. La región que quedó del prosencéfalo se va a llamar ahora diencéfalo, ¿ok? Bueno,
Vamos al segundo centro de organización, el istmo, ese que decíamos que estaba en esta región estrecha del romboencéfalo, aquí donde impactaba la flexura pontina. En este istmo también es un sitio de acción del factor de crecimiento de fibroblastos número 8. Cuando actúa sobre este centro de organización, se expresa ahí el gen EN1 y 2, y con la expresión de este empieza a generar una zona de división, no solamente, ¿no? No solamente, no solamente desde el punto de vista anatómico, sino desde el punto de vista de organización del neuroepitelio de estas regiones. De tal suerte que nosotros vemos que el romboencéfalo se divide ahora en dos sitios diferentes. Uno rostral, que va a ser el metencéfalo, y uno caudal, que va a ser el mielencéfalo. ¿Ok? Esto sucede entonces iniciando la quinta semana. Por eso es que a partir de la quinta semana yo puedo hacer evidente las vesículas cerebrales secundarias. Ahora tenemos un telencéfalo, bueno, dos telencéfalos, ¿verdad? Un diencéfalo, un mesencéfalo, un metencéfalo y un mielencéfalo. Vesículas cerebrales secundarias. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿No? No, todo claro. Bueno, seguimos entonces. Ya tenemos las vesículas cerebrales secundarias y ahora estas vesículas cerebrales secundarias obviamente van a dar el origen a las estructuras que componen el sistema nervioso central. Pero antes de ver, bueno, aquí están nuevamente las vesículas cerebrales secundarias, ¿no? Miren, telencéfalo, diencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo y el mesencéfalo, ¿no? Y aquí están las dos vesículas telencefálicas, está el telencéfalo. Obviamente, como fue el resultado de expansiones, pues obviamente su luz del tubo neural a nivel de estas vesículas, pues igual tiene formaciones, y estas formaciones se llaman cavidades ventriculares, ¿no? Que ustedes ya conocen, ¿no? Ahí están en otra vista las mismas vesículas, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Ahí están nuevamente el telencéfalo, las dos elevaciones laterales y una porción media. Ahí están las dos vesículas telencefálicas, mesencéfalo, y bueno, las estructuras que se mencionan. Aquí es la que llegamos, precisamente. Decíamos que los espacios, la luz del tubo neural a nivel de estas vesículas también formaban espacios que se llaman, ustedes bien lo saben, cavidades ventriculares. Y ustedes saben que los ventrículos laterales son las cavidades del telencéfalo, vamos, de los hemisferios del telencéfalo. El tercer ventrículo forma parte de la cavidad del diencéfalo. El acueducto cerebral o de Silvio es la cavidad del mesencéfalo. Y a nivel del romboencéfalo, en sus dos porciones, tanto metencéfalo como mielencéfalo, está una cavidad amplia que se conoce con el nombre de cuarto ventrículo. ¿Ok? Ya ustedes saben precisamente en qué zonas, la relevancia aquí sería, pues en qué zonas se produce el líquido cefalorraquídeo, que es principalmente en los ventrículos laterales del tercer ventrículo, y pues que pues, produce líquido cefalorraquídeo. Ustedes ya saben su distribución por las cavidades y luego a través de los espacios subaracnoideos de las meninges. ¿Ok? Bueno, regresamos entonces a ver precisamente cuáles son esas estructuras que forman parte de los derivados del tubo neural. El tubo neural como tal ha cambiado, ¿no? Ya no es un solo tubo. Después de un tubo se cerraron neuroporos por una u otra teoría. Se formaron vesículas cerebrales primarias y secundarias. Después el tubo neural se flexionó, flexura cervical y cerebral. Tuvo otra flexión más, flexura continua. Y luego hubo, ¿qué? Centros de organización, el reborde neural anterior y el istmo. Y estos sitios favorecieron la división de algunas de sus vesículas, como fue el prosencéfalo y el romboencéfalo, para formar precisamente a las vesículas cerebrales secundarias. Pero yo necesito ver cómo está organizado por dentro el tubo neural. Y entonces voy a dibujarlo aquí a un lado, mi tubo neural. Aquí lo voy a dibujar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un lugar que está. Perdón, lo voy a dibujar en rojo. Si no me... Borro todo. Pongo color rojo. ¿Okay? El tubo neural, entonces lo voy a extender. Tengo dos vesículas cerebrales, telencefálicas, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo
Luego, ¿qué? Metencéfalo y mielencéfalo, ¿no? Metencéfalo, mielencéfalo. Y luego la región estrecha, ¿no? Ahí está. Así está mi tubo neural. Pues ya vi por fuera las formaciones, las flexiones que hace, pero ¿cómo es que cada uno de los segmentos da origen a las diferentes porciones de mi sistema nervioso? ¿Cómo es que esto sucede? Pues las formaciones de todas las estructuras tiene que ver con las células que componen histológicamente a las paredes de esto. ¿Quién compone las paredes de todo el tubo neural? Pues era el neuroectodermo. Pero ese neuroectodermo empezó a organizar sus células de manera curiosa, no curiosa, pero de manera pseudoestratificada, y entonces en ese momento le cambiamos de nombre, dijimos que era un neuroepitelio. Entonces ese neuroepitelio, que no es otra cosa más que el neuroectodermo dispuesto de manera pseudoestratificada, tiene unos componentes que integran este epitelio que se llaman neuroblastos. Los neuroblastos son las células responsables de la formación, más bien de todas las formaciones que tiene el sistema nervioso. Para que unos neuroblastos formen alguna estructura, tienen que pasar estas 7 fases. Perdón, ahí dice 8, pero son 7 fases. ¿No? Es que quité una más, pero no le quité el 8. Quiere decir que algunas de estas células tienen que pasar por una inducción en la etapa de placa neural. Recuerden, proteínas o factores inductores neurales, ¿se acuerdan? 2. Algunos neuroblastos de la región que ustedes quieran, del telencéfalo, del diencéfalo, del mesencéfalo, inclusive de la región estrecha, cualquiera tienen que experimentar migración celular desde donde se originen y hasta lugares donde finalmente van a residir, donde van a vivir. Si las células, los neuronos no migran, no van a formar nada. ¿Ok? 4. Estas células tienen que experimentar agregación celular para formar partes que puedan ser identificados más allá del componente de la pared del mismo tubo. 5. Algunas de ellas van a pasar por diferentes etapas de maduración. Pasar de neuroblastos y seguir un linaje o a neuronas o a células de sostén, ¿eh? Lo pueden hacer. Células de sostén, tanto grandes o pequeñas, macro o microglia, ¿ok? Excepto unas que vienen de otra estirpe que están relacionadas con el conducto pendiente. 6. Formar conexiones entre neuronas, que son las extensiones de los neuroblastos. Un neuroblasto por sí solo, aunque migre, aunque prolifere, aunque se le agregan, no puede tener función si no se relaciona con otro, y este con otro, y este con otro, y establecen conexiones. Solo si sucede esto, esta estructura embrionaria tendrá una función en este todo que se llama sistema nervioso. Y número 7, la selección y estabilización de las conexiones. Una conexión, una relación de un neuroblasto con otra, ¿no? Ustedes saben muy bien que no solamente es axón-axón, puede ser con el cuerpo, con un axón, con la dendrita, en fin. Pero hay que seleccionar el tipo de conexión y hay que estabilizar esa conexión. Esto tiene que suceder. Pareciera pues muy sencillo tener un neuroblasto y que vaya y que migre y que haga esto. Pero miren qué complejo tiene que ser, ¿no? No solamente necesitamos el neuroblasto, necesitamos que haya una inducción desde la etapa temprana de placa neural, que proliferen, que migren, que se agregan, que se diferencien, que formen conexiones y que esas conexiones sean seleccionadas y que además que se estabilicen. Solo así podrán formarse estructuras identificables que den la base para formar los diferentes, más que estructuras, niveles de organización tiene el sistema nervioso. ¿Ok? Pues, ¿qué creen, chicos? Se me va está a punto de acabarse nuevamente la sesión. Y antes de que se acabe la sesión, déjenme presentarles. Yo voy a hacer un corte transversal para ver cómo es que se organizan los neuroblastos. Voy a hacer un corte transversal
Y pues voy a empezar con la parte más sencilla, ¿no? Si yo corto donde están las vesículas cerebrales, me voy a un poquito a preocupar, ¿no? Pero voy a empezar de abajo hacia arriba, porque abajo, miren, el tubo neural es donde menos cambios tuvo, ¿no? Siguió delgadito, ahí no hubo vesículas cerebrales ni nada. Entonces vamos a empezar a describir cómo se organiza este ectodermo, cómo se organiza este neuroectodermo, cómo migran los neuroblastos, cómo se mueven, cómo se organizan en esta parte estrecha, para que cuando empecemos a hablar de las partes superiores lo podamos entender. ¿Ok? Entonces, yo hago un corte ahí a nivel de la porción estrecha y lo que yo tengo es esto. Miren, aquí está precisamente el corte que yo hice. Seccioné esto y ¿qué observo? Ahí veo todavía la notocorda, mira, ahí actuando. Aquí está el tubo neural y miren, aquí se ha seleccionado la pared del tubo donde no hay vesículas todavía. Se llama neuroepitelio. Este es el neuroepitelio. ¿Ya vieron? El neuroepitelio. ¿Se dan cuenta la disposición de sus células? ¿Cómo se llaman sus células? Neuroblastos. Vamos a ver un esquemita más simple. En este esquemita. Ahí está. Corté la médula espinal. Aquí está el neuroepitelio, ya en un dibujito, no como la foto anterior. El neuroepitelio tiene una disposición que decíamos, ¿no? Pseudoestratificada. ¿Cómo se llaman estas células que componen este neuroepitelio? Neuroblastos. ¿Ok? Neuroblastos. Ahora, la pared del tubo neural, un poco después de cerrarse, forma las células neuroepiteliales que se extienden en todo el espesor y forman un grueso epitelio pseudoestratificado, que es el neuroepitelio. Muy bien. Estoy haciendo tiempo porque se va a terminar y no quiero que me agarre la mitad. ¿Okay? Neuroepitelio. Neuroepitelio, ¿qué es? Neuroblastos. ¿Cuándo se formaron neuroblastos? Como dice aquí, cuando se cerraron los neuroporos. El neuroepitelio tiene una disposición, ¿qué? Pseudoestratificada. ¿Vale? Ahora sí, ya me queda un minuto. Voy a cerrar la sesión. Son las 12:40. Pues la voy a abrir de una vez. ¿Les parece? Cierro y vuelvo a abrir. No se me desconecte. Sí, Doc, está bien.